Conocer los componentes básicos de un diagrama eléctrico como relés, contactores, fusibles y disyuntores son solo algunos de los dispositivos que hacen posible el control de máquinas y procesos. En este video te explicaré cuáles son estos componentes y para qué sirven y cómo se representan en un diagrama eléctrico. En un dispositivo es fundamental medir magnitudes en un punto clave para asegurar su correcto funcionamiento y diagnóstico. Por ello, hablemos de los dispositivos de medición. Voltímetro. Este dispositivo nos permite medir la tensión eléctrica en un punto específico del circuito, con el propósito de verificar si el voltaje es el correcto. Su representación en un diagrama es un círculo con un V en su interior, y su etiqueta suele ser la letra P. Físicamente luce de la siguiente manera. El amperímetro se utiliza para medir la intensidad de la corriente en un punto específico del sistema. Debe instalarse en serie con la línea que se desea medir. Su simbología y etiqueta son las siguientes. Multímetro. Aunque este dispositivo no suele representarse en un diagrama eléctrico, es una herramienta fundamental para medir distintas magnitudes como voltaje, corriente y resistencia. Cada sistema eléctrico debe de contar con un sistema de protección para garantizar su seguridad y correcto funcionamiento. Los fusibles son dispositivos de protección en la instalación eléctrica diseñados para interrumpir el circuito en caso de sobrecorriente y evitar daños en los equipos. Su simbología y etiquetas son las siguientes. Físicamente pueden encontrarse en tres diferentes formas. Fusibles de cilindro. Son los más utilizados en aplicaciones de baja y media tensión. Fusibles de cuchillas. Ideales para sistemas industriales. Permite un reemplazo rápido. Fusible de acet. Usado en instalaciones domésticas, cuenta con un diseño de rosca para mayor seguridad. Interruptor magnetotérmico o termomagnético. Es un dispositivo de protección diseñado para interrumpir automáticamente un circuito en caso de una sobrecarga o un cortocircuito. Su función es evitar daño a la instalación eléctrica y en los equipos conectados. Existen 4 tipos, según los polos que quieres proteger. Unipolar. Protege una sola línea. Se representa con el símbolo de la siguiente manera y su etiqueta es la letra Q. Tiene una entrada y una salida. Bipolar, como su nombre lo indica, es bi, pertenece a dos polos, protege dos líneas, su simbología es la siguiente, cuenta con dos entradas y dos salidas. Tripolar, protege tres líneas, se representa con este símbolo, dispone de tres entradas y tres salidas. Tetrapolar, protege tres líneas y un neutro, o sea, tiene cuatro entradas, las cuales son tres líneas y el neutro. Su simbología es la siguiente y posee, como te dije, tres entradas y un neutro. El interruptor diferencial es un dispositivo de protección diseñado para detectar fallas de aislamiento en una instalación eléctrica. Su función principal es proteger a las personas contra contactos indirectos o directos, evitando posibles descargas eléctricas. Existen dos tipos, los más comunes. El interruptor diferencial bipolar dispone de dos entradas, una para línea y otra para el neutro. Su simbología y etiqueta son las siguientes. Interruptor diferencial tetrapolar. Cuenta con 4 entradas, 3 para fase y 1 para el neutro. Es ideal para líneas trifásico de 4 hilos. Su simbología y etiqueta son las siguientes. Ahora hablemos del contactor. El contactor básicamente es un interruptor que al ser energizado su bobina se cierra. Es uno de los elementos clave de la automatización industrial. Bueno, los símbolos gráficos que representan los elementos de un contactor o relé industrial son los siguientes. Bueno, los elementos son, primeramente tenemos la bobina, que está representado por un rectángulo como vemos ahí, y pues tenemos también los contactos de fuerza, que en este caso son contactos normalmente abiertos. Y más abajo tenemos los contactos auxiliares normalmente abiertos. Son contactos que tenemos para conectar ya sea señalización como iluminación o puede ser cualquier cosa como bocinas para indicarnos que está abierto o cerrado algo. Y también tenemos el contacto auxiliar normalmente cerrado. Su identificador es K. Puede ser K simplemente o contactor del motor que sería KM. Ahora hablemos de simbología de motores de corriente alterna. En primer lugar tenemos la de motor monofásico,
que cuenta con dos entradas, uno para línea y otro para neutro. Luego tenemos la de motor trifásico con rotor en cortocircuito y tenemos tres entradas ahí, U1, B1 y W1. Y bueno, tenemos también la de motor trifásico con 6 bornes, que básicamente aquí podemos hacer una configuración de estrella o delta como nosotros deseemos. Y por último tenemos el motor con rotor bobinado. Esa sería la simbología de los motores. Bueno, tenemos aquí el primer ejemplo que sería una alimentación trifásica L1, L2 y L3. Y también tenemos una de tierra. Y pues el primer componente que topamos que sería un termomagnético tripolar, pues consta de tres entradas. Y en la línea número 2, que es abajo del termomagnético, nos indica que hay un amperímetro para medir la corriente en esa dicha línea. Y pues el componente final sería un motor trifásico. Ese sería el primer ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos una alimentación trifásica de 4 hilos. En este caso sería 3 líneas y un neutro. Y pues la alimentación sería, como dije, trifásica. Y el primer componente que nos topamos aquí es el Q1, que indica que es un termomagnético tetrapolar por las 4 entradas que tiene. Que está conectado, el neutro está conectado a una de las entradas de la bobina A1, perdón, A2. Y A1 está conectado en una de las líneas, pero es interrumpido mediante un interruptor. Ok, el componente, pues básicamente el segundo componente, como dije, es un contactor. Primero tenemos el Q1, que es un termomagnético, y luego sigue el contactor, que es para cerrar o abrir el circuito, y al último tenemos el motor. Esto sería la parte número 1 del video. En el otro video explicaré más los componentes que nos hacen falta. Obviamente son un chingo de componentes, pero es bueno empezar poco a poco y pues los esenciales son los componentes que hemos visto ahorita. En el otro video les explicaré los más componentes que faltan.